que cuando Dios creó al hombre, Él dijo, hagamos al hombre. Invitó a otra persona, hagamos al hombre, a su Espíritu Santo, hagamos al hombre. ¿Cómo? Nuestra imagen y semejanza. Y Él no dio un comando de voz. Él vino, bajó en persona, tomó de la tierra que Él mismo había creado, se ensució su mano con arcilla y creó ese cuerpo, ese muñeco. Y no tan solo eso. Dice que sopló aliento de vida dentro de ese muñeco. Ahí entonces el hombre vino a ser un hombre, un ser viviente, semejante a Dios. ¿Qué es la semejanza? La semejanza de Dios es el poder creativo que tiene Dios, que de la nada trae a la existencia algo o alguien que no existía. De la nada crea Dios. Eso mismo tiene el hombre, pero tú no veas ningún hombre. Búscame un hombre que haya creado algo partiendo de cero, partiendo de la nada. Si va a ser un hombre, si un hombre va a ser un edificio, tiene que tomar algo que tenga materia. Varilla, bloc y cemento. Si va a ser un carro, tiene aluminio. En el único momento que el hombre pone en función la semejanza de Dios, es cuando el hombre le dice a su esposa, hagamos una criatura a nuestra imagen y semejanza. Ahí es donde ellos ponen entonces sus órganos reproductores en función y traen a la existencia un ser humano que no existía. Arrancan desde cero. Pero no es todo. Dios vino, Él mismo hizo al hombre. Y no fue que Dios se fue. Oh, escúchame esto ahora. Esto se puso serio aquí, en verdad. El universo entero ya Dios lo soltó en banda y se sigue procreando solo. Pero el hombre no. El hombre, cuando se junta con su esposa, cuando un hombre se junta con una mujer y tienen el acto de crear un niño, en el momento en que el hombre suelta su esperma, que ese esperma va a buscar el óvulo para poder ser germinado dentro del óvulo, en ese momento son millones de espermas que suelta el hombre. De esos millones de espermas, muchos logran tocar el óvulo, pero ninguno puede entrar a ser fecundado a menos que venga Dios mismo y elija un esperma y ponga su espíritu en ese esperma para que entonces ese esperma pueda penetrar ese óvulo. En ese momento que Dios toca ese esperma, es que entonces coge la fuerza, ahí que coge el destino. Ahí que coge el destino y que coge todo lo que tiene que coger en el toque de Dios. Dios elige el esperma que Él sabe que va a llegar, que es fuerte y que va a sobrevivir. Él lo escoge, ese esperma viene, entra al óvulo. En el momento en que el esperma entra al óvulo, ahí es que entonces es creado lo que estábamos diciendo, el Neshama, el alma. Ahí mismo es que es creado, porque el espíritu viene de Dios y vuelve a Dios cuando el hombre muere, viene directamente de Dios. El alma se crea cuando el espíritu choca con la carne. La carne va a la tierra, porque de ahí fue que vino, pero el que queda en el medio es el alma. El alma es que paga los platos rotos que hacen el cuerpo en la tierra. ¿Tú me estás entendiendo? Entonces, cuando el alma es creada, ahí es que viene entonces y conoce Dios el alma. Mi embrión vieron tus ojos. El rey David hablando. Mi embrión vieron tus ojos. Fue ahí en ese momento. ¿Tú estás entendiendo? Cuando Dios lo toma para que entre. Para que entre al óvulo. Ahí entonces que le da su contrato. Ahí entonces es que entra el contrato del alma con Dios. Dios le pone una asignación a cada persona. Cuando Dios toca ese óvulo, que llega entonces al óvulo, se forma el alma
Y ahí entonces Dios le dije, yo te traigo aquí con un propósito. Yo quiero que tú seas esto, aquello, pastor, evangelista, profeta. Si Dios te puso a ser profeta, eso fue un documento que usted firmó en el alma, ya cuando se creó su alma. No sea pastor, que Dios lo llamó a usted para profeta. Por eso es que no importa de la manera que una mujer salga embarazada, ojalá y sea en una violación. ¿Cómo así? Sí. Espérate. No importa. En una violación tú dices que Dios está ahí. Sí. Damas y caballeros, esto es adulterio profético. Escúchame a mí. Continúe, Raboni. Escúchame a mí. Te voy a poner en el cuadro peor, en un peor cuadro. Una niña de 10 años. El padre que la engendró a ella, llegó borracho un día y la violó. Eso es feo. Claro. Eso es el acto más deshonroso delante de los ojos del hombre. Pero tú sabes que Dios, todo lo que sucede, Dios lo toma y hace algo bueno de todo lo malo. Oye lo que pasa. Para el hombre, a ese caballero que violó a esa niña, eso es lo peor para el hombre. Pero para Dios no. Para Dios no. ¿Por qué? Dime. El acto de violación que cometió ese hombre, esa niña va a quedar traumatizada, pero ese trauma, tarde o temprano, Dios se lo puede quitar con hacer así. Pero la violación que usted comete cuando usted le quita la vida a ese niño que va a nacer porque es producto de una violación, esa violación, ¿quién le va a remunerar al niño que no llegó a nacer? Usted está interrumpiendo algo que fue Dios, que mire, oiga, escúcheme, a ese esperma fue Dios que lo eligió y decidió que le va a dar vida y que le dio un propósito a ese que usted mató. No importa que tenga un segundo, porque él todavía no es un cuerpo ni un alma, no es un ser viviente, no es un ser humano, perdón, no es un ser humano. Pero en el momento que el hombre soltó ese esperma, ese esperma es un ser viviente. Viene a ser un ser humano cuando Dios lo toca y conoce su alma. Ahí ya, en el instante, en el segundo, en el milímetro de segundo que se convirtió en un alma, ya es un ser humano. En el segundo. Si tiene 9 meses, usted es un criminal. Si tiene un segundo, es el mismo criminal para Dios. Dios le dio un propósito a ese que él tocó. En medio de esa violación, Dios eligió a ese niño y usted lo está cortando. Wow. ¿Cuál de los dos es peor para ti? ¿La violación del papá contra la niña o asesinar un bebé inocente que no llegó a ver la luz del día porque usted lo quiso asesinar?